Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 5. La revelación. Tigre estaba feliz de ver a Masas y Augre, en especial porque lo habían salvado de tan desesperada situación. A pesar de que Cresu debió haberse imaginado que él tenía una fuerza 3 veces mayor a la de Tigre. Tigre ordenó retroceder a los heridos para proteger a los refugiados mientras reorganizaba la formación. Siguió vigilando hasta que el ejército de Mosinel se retiró y desapareció de la vista. Mientras Tigre seguía vigilando, un mensajero del ejército de Mosinel apareció. Después de pensarlo un poco, Tigre, Ludmira y Masas decidieron recibirlo. Quería demostrar la cooperación con el ejército de Sted haciendo que Ludmira estuviera presente, y Masas actuaría como consejero para prevenir que las negociaciones se salieran de control. Rurik y Gerar estaban exhaustos, y había asuntos que Augre debía hablar con los demás nobles. De cualquier forma, llevaron al mensajero a una tienda para hablar. Vine por órdenes del hermano menor del rey de Mosinel, Cresus Shehin Baramir. Conde Born. Ha dado una buena pelea y parece ser popular entre una gran cantidad de nobles y órdenes de caballeros. Lo saludamos sinceramente. Es un error por parte de Bruñe mostrar semejante desprecio hacia la arquería. Tiene la habilidad para acertar en su objetivo disparando al aire desde el campo de batalla infestado de enemigos. Su habilidad es similar a una leyenda en nuestro país sobre un hombre al que llamaban Silbras XV. Eran palabras de elogio otorgadas a arqueros destacados en Mosinel. Aún así, una sensación complicada creció dentro de Tigre. ¿No sería ese un buen apodo para el comandante del ejército del meteoro plateado? El mensajero continuó con sus elogios hasta el punto que se volvió molesto. Aunque eran amables por fuera, Ludmira estaba abusando verbalmente de él con sus frías palabras. No podían permitirse pelear con el ejército de Mosinel por más tiempo. Así que eligió sus palabras con cuidado. Tigre. 15 Silbras, Star Shooter, tirador estelar, disparador de estrellas, en el sentido de que sus flechas las podrían alcanzar, claro está. Después de que el mensajero partiera, Masas palmeó el hombro de Tigre. Ganaste. Defendiste a tu pueblo. Lo hice, ¿verdad? Eso creo. Están muy lejos como para preocuparnos de que sea una trampa. El viejo conde rió. Finalmente, Tigre podía sentirse aliviado. Lord Masas. Lo siento, pero ¿podría descansar un poco? Me gustaría que se hiciera cargo mientras tanto. Sí. Peleaste muy duro, puedes dejármelo a mí y descansar. Masas asintió y apretó su barba canosa, dejando la tienda de buena gana. Ludmira, quien estaba de pie al lado de Tigre, también se estaba preparando para decirles a los soldados de Olmutz que regresaran. De repente, sus ojos se abrieron ampliamente. El cuerpo de Tigre se inclinó y cayó sobre Ludmira. ESP. ¿Qué? Ludmira no podía sostener el peso de Tigre con su pequeño cuerpo cuando era tomada desprevenida. Ludmira dejó escapar un pequeño grito y cayó. Por suerte, había una alfombra, por lo que no sintió dolor. ¿Qué es lo que haces? Ludmira sujetó el hombro de Tigre y comenzó a empujarlo cuando se percató de que Tigre estaba completamente dormido. Tigre se había adentrado en el mundo de los sueños. ¿Debería congelarlo para que despierte? Ludmira pensaba en ello mientras miraba el rostro durmiente de Tigre. La ira en su rostro desapareció mientras lo miraba seriamente. Su cabello era un desastre, tenía raspones y marcas de congelación en el rostro, y se veían ojeras alrededor de sus ojos. Has peleado por mucho tiempo. Había guiado a su ejército desde Teritoir hasta Agnés, durante varios días de viaje y entró en combate en las arenosas tierras de Agnés. Aun cuando el campo de batalla se movió a Ormea, se enfrentó a un enemigo con decenas de miles de hombres. La presión era inigualable. ¿Sucede algo? Desde fuera de la tienda, un soldado preguntó al escuchar el sonido de Tigre caer. Ludmira dijo que no había pasado nada, convenciendo al soldado. Aun con sonidos tan fuertes cerca de sus oídos, Tigre no mostró señales de despertar. Ludmira sonrió, corrigió su postura, y abrazó a Tigre de cerca. Esa terquedad de la que estás orgulloso, en verdad me la demostraste. Desde el fondo de su corazón, Ludmira estaba convencida de que apoyar a Tigre había sido una decisión correcta. Ya que había contactado a gente de los alrededores, su historia se esparciría rápidamente. Tigre se convertiría en una poderosa fuerza en el futuro. Por su sinceridad estaba garantizado que le pagaría su deuda de inmediato. Sin embargo, Ludmira veía a Tigre como un compañero al que quería. Sinceramente estaba feliz por ello. Te esforzaste mucho. Eres en verdad maravilloso. Tigre. Lo llamó Tigre,
el nombre que recordaba que Ellen usaba. Aunque lo dijo en voz baja, estaba extrañamente avergonzada y su rostro se sonrojó y su pecho comenzó a sentirse caliente. Cuando pensó en ello, ella solo llamaba a Sophie y a Sasa, ambas Vanadis, con un sobrenombre. Nunca antes en sus 16 años de vida le había hablado de forma tan íntima a un miembro del sexo opuesto. Cuando era más joven, los hombres le hablaban con respeto por ser hija de una Vanadis. Y eso no cambió cuando heredó el título. Ludmila lo aceptó como algo inevitable. Pero esto no es tan malo. Tigre, aun con su misterioso arco negro con un poder similar a una Viralt, no podía considerarse igual a una Vanadis. Ludmila sonrió tranquila y acarició gentilmente el cabello de Tigre. Dulces sueños, Tigre. Pronto, la fuerza abandonó el cuerpo de Ludmila y cayó sobre Tigre, respirando profundamente mientras dormía. Después de que pasara más de media hora, Gerard fue a la tienda para hablar con Tigre, pero cuando vio a ambos dormir abrazados, salió, y decidió hacer como que no había visto nada. Gerard también le dijo al guardia que Tigre estaba dormido y dio órdenes estrictas de que no lo molestaran hasta la mañana. Y que deberían contactarlo a él para cualquier asunto importante. Después de eso se alejó feliz. Gracias a lo que hizo Gerard, Tigre no despertó hasta el anochecer. Aunque vagamente comprendía que algo cálido estaba tocándolo, estaba oscuro y su mente adormilada. Por el momento, tocó lo que fuera el objeto suave abrazándolo. Ya que estaba medio dormido, no pensó mucho en ello. De repente una pregunta llegó a su mente cuando una dulce fragancia llegó a su nariz y un ligero suspiro alcanzó sus oídos. Abrió sus ojos. Aunque le tomó tiempo acostumbrarse a la oscuridad, Tigre comenzaba a hacerse más consciente. ¿Por qué es tan cálido? Una vez que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, reconoció a Ludmila acurrucada a su lado y su mano izquierda estaba masajeando su pecho izquierdo. Tigre se dio cuenta de que esa era la fuente de la suave sensación. ¿Por cuánto tiempo planea seguir tocándome? Escuchó una voz inesperada. Tigre se inmutó y solo la mitad de su grito logró escapar. La mano que tocaba sus pechos fue sujetada. Ludmila abrió sus ojos, lentamente. Es inevitable ya que estabas medio dormido. ¿Pero por qué me tocaste? Porque era suave. Debido a que su cerebro no funcionaba con normalidad, su voz era vacía y su respuesta se tornó pregunta. Aún así, no podía pensar en otra razón. Pensó que era como el cuerpo de un perro con el pelo largo en el que le gustaría enterrar su rostro, pero guardó silencio ya que pensó que no podía decirlo tan a la ligera en ese momento. En ese caso, ¿qué hay con la reacción de tu cuerpo? Ludmila miró fríamente la cintura de Tigre. Aun si le explicaba la verdad, ella no lo entendería, y aun si lo hiciera, no estaría del todo convencida. Espera un minuto. Lo arreglaré con el frío. ¿Quieres que ayude? Si quieres, puedo enfriarlo en un instante, aunque podría congelarse y caerse. Tigre no respondió pero se sentó y dio una humilde disculpa. Muy bien. Yo también tengo la culpa por dormir a tu lado. Ludmila finalmente habló después de que Tigre se disculpara por centésima vez. Después de eso, Tigre dijo tranquilo. ¿Me perdonarías? Cuando Tigre alzó la mirada sorprendido, Ludmila asintió con un suspiro. Como acabo de decir, en parte fue mi culpa. Así que te perdono. Tigre le volvió a dar las gracias. Ludmila se levantó, sin prestarle atención a sus palabras, y caminó hacia la salida. Cuando estaba a punto de salir, se dio la vuelta y miró a Tigre. Aunque su rostro estaba sonrojado, Tigre no podía decirlo con certeza. Podría ser una ilusión por lo oscuro de la tienda. Tomemos un poco de té. Sígueme. Tigre se levantó y la siguió con su arco negro en la mano. Saliendo de la tienda, caminaron bajo el cielo cubierto de nubes. Cientos de tiendas y fogatas podían ser vistas a través del blanco aliento de Tigre. Tigre llamó a un vigilante cercano y le preguntó sobre la situación. ¿Descansó bien, Conde Bon? Desde la última vez que fue visto, no ha habido movimientos en particular entre los soldados. La mayoría ha estado preparando las tiendas y reorganizándose. Tigre recordó de nuevo que la batalla había sido feroz. Después de preguntar por la posición de los soldados de Ormuz, Ludmila se retiró. Obviamente, Tigre la siguió en silencio. ¿Qué piensas hacer de ahora en adelante? Mientras caminaban por la fría oscuridad, Tigre le preguntó a Ludmila. Primero, me gustaría confirmar la situación de mi ejército. Eleonora aún no ha regresado, así que supongo que debería preguntarte si quieres que sigamos colaborando. Ludmila detuvo sus palabras y miró fijamente en una dirección. Tigre siguió su mirada. ¿Qué es eso? Una enorme sombra apareció frente a ellos. Al momento que puso su mirada en ella, un intenso escalofrío recorrió la espalda de Tigre. Su voz no podía salir. Era mucho más oscura contra la luz de las fogatas. Dicen que la hora antes del amanecer es la más oscura de todas. Aún frente a tan extraño avistamiento, Ludmila se veía tranquila, pero su rostro estaba atento. Mirando de cerca, se veía que estaba sudando. La sombra parecía estar riendo, con maldad. Se dio la vuelta y avanzó sin hacer ruido. Ludmila la siguió con una mirada sombría.
Tigre fue incapaz de entender la situación y corrió tras ella. ¿Qué era eso? Escuché de ello por mi madre. Es un fantasma, un monstruo, o una especie de demonio. Es la primera vez que lo veo. Un frío viento salió de labias que estaba en manos de Ludmila y rodeó su cuerpo, como si intentara protegerla. No podemos permitir que siga libre. Sígueme. No permitió que Tigre se negara, pero estaba preocupada a su propia manera. Tigre asintió al final. Monstruo, demonio, pensé que esas cosas eran solo cuentos de hadas. Sujetó con fuerza el arco negro en su mano. Tigre tenía en sus manos algo sacado de los cuentos de hadas. No podía negar las palabras de Ludmila, en especial porque ella era una Vanadis. La sombra, no notada por los soldados, avanzó delante de ellos con pasos ligeros. ¿Acaso solo Ludmila y yo somos conscientes de esto? Mientras pensaba en las palabras de Ludmila, parecía que iba tras la Vanadis, pero también debía pensar en la posibilidad de que fuera tras él. Cuando llegara el momento, Tigre estaba decidido a ayudarla, aun si necesitaba usar el poder de su arco. No para protegerse, sino para luchar juntos. Ambos siguieron la sombra por una colina alejada del campamento. De repente, la sombra se detuvo y se dio la vuelta. Mientras se desvanecía, un joven emergió con un grueso trozo de tela enrollado alrededor de su corto y negro cabello. Su cuerpo era de tamaño y peso promedio, y vestía un abrigo con piel en las mangas y cuello. Así que ambos líderes vinieron. No importa. El joven sonrió brillantemente y habló consigo mismo en una postura extraña. Sus piernas estaban extendidas y su cuerpo inclinado hacia adelante. Chico, haré que vengas conmigo. El joven le sonrió a Tigre y pateó el piso con su extraña postura. Un momento después, su cuerpo estaba en el aire a una altura imposible para un humano normal. Aléjate, Tigre. Ludmila le gritó y sujetó su lanza de hielo para interceptar al hombre. Estás en medio, maestra de labias. El hombre sonrió levemente. Ludmila sujetó su lanza en dirección a donde aterrizaría el hombre de acuerdo a la gravedad, sin embargo, el hombre detuvo el golpe que podría perforar fácilmente el acero con sus manos descubiertas. Usó el impulso para cambiar su trayectoria y se movió en dirección de la cabeza de Ludmila. La Vanadis de cabello azul giró su lanza para bloquear la patada del hombre. Al mismo tiempo, Tigre disparó la flecha que había preparado. Ambos pelearon como si su respiración estuviera sincronizada. Un sorprendente espectáculo volvió a ocurrir. El joven atrapó la punta de labias con su mano descubierta y atrapó la flecha que se acercaba con su lengua, que era más grande que el brazo de Tigre. ¿Qué es esto? Parece demasiado normal. El joven murmuró decepcionado mientras pateaba la lanza de Ludmila y recogía su lengua en el aire, aterrizando a varios metros de distancia. Tigre y Ludmila no pudieron moverse. Inmediatamente. Habían visto una lengua que no podía ser humana. ¿Tú? ¿Qué eres? El joven rió al escuchar a Tigre preguntar con una voz grave. Mis amigos me llaman Bodianoy. Tú también puedes hacerlo. Tigre había escuchado ese nombre. Era el nombre de un monstruo de un cuento de hadas. Es una historia antigua, pero Bodianoy era el nombre de una demonio rana. Ludmila dijo mientras medía cuidadosamente la distancia entre ellos y Bodianoy. Una sobrenatural capacidad para saltar y una lengua enorme. En verdad eres como una rana. El joven con el nombre de demonio simplemente se encogió de hombros. Maestra de labias. No vine por ti. En serio. Desafortunadamente, aún así necesitaré pelear. ¿Oh? ¿Por qué? Bodianoy respondió ligeramente a la broma de Ludmila. Ella respondió con una valiente sonrisa. Mi antecesora dijo una vez que Labias era conocida como la Agia no Senkaku. Es un arma para asesinar demonios, y justo ahora hay uno frente a mí. Si es así. Inténtalo. Una sonrisa burlesca apareció en el rostro de Bodianoy, como si provocara a Ludmila. Tigre preparó una flecha y decidió mirar en silencio cómo resultaban las cosas. Dijo que vino por mí. Su cabeza era un desastre. ¿Cuál era el objetivo de ese monstruo cubierto por piel humana? Era parecido al arco. Desde el momento que el arco llegó a sus manos, durante su encuentro con Ellen, lo había llevado a un mundo sorprendente. ¿Fue el arco quien lo llevó a ese mundo, o fue algo que estaba decidido desde su nacimiento? Necesito tranquilizarme. Tigre se reprendió a sí mismo. Y eligió usar su arco, no porque era una herencia familiar, no porque su padre lo forzó a hacerlo. Aunque estaba sorprendido por el poder del arco. No lo dejó de lado. Era gracias a ese arco que había podido llegar hasta donde estaba. Mientras pensaba, la batalla entre Ludmila y Bodianoy continuó. Bodianoy detuvo cada golpe de Ludmila con sus manos descubiertas. Aun con el frío liberado por su punta, su actitud era relajada, y su mano no estaba herida. Por otro lado, Ludmila respiraba con dificultad. Aunque la fatiga por su batalla del día anterior no había desaparecido, su cansancio mental por enfrentar a un individuo desconocido cuya verdadera naturaleza aún debía ser descubierta era aún mayor. Bodianoy se acercaba y alejaba al mismo tiempo. En ese momento, Tigre tomó 3 flechas de su aljaba y preparó su arco, tensándolo con fuerza.
Las 3 flechas volaron hacia Boyanoi. Fue rápido ante los ojos de Ludmila y el monstruo. Por un momento, Boyanoi respiró ligeramente, mostrando su admiración. El monstruo escupió una pequeña cantidad de un líquido púrpura, venenoso, golpeando las flechas, antes de que alcanzaran a Boyanoi. Dejando salir extraño sonido, como de agua evaporándose, las flechas se derritieron y cayeron al piso. Tigre y Ludmila comprendieron que lo que había escupido era una especie de ácido. Mientras Tigre preparaba otra flecha, se acercó a Ludmila que aún no recobraba el aliento. ¿Estás bien? No tienes tiempo para preocuparte por mí. Viene tras de ti. No debe haber problemas si puedes hablar tanto. El ejército de Mosinel al fin se había retirado. No tenían tiempo para estar peleando contra una criatura desconocida. Ni Ludmila o Tigre querían ver tan grotesca criatura. Con su mano en el arco, la Vanadis de cabello azul le murmuró a Tigre. ¿Puedes detener sus movimientos? Un solo instante está bien. Me las arreglaré de una forma con este arco. Tigre comprendió el objetivo de Ludmila de inmediato. Era un poder que originalmente le había prestado su fuerza al arco de Tigre. Usaría el poder de su arma como la maestra de Labias. Muy bien. Te lo dejaré a ti. Después de escuchar su agradecimiento, Tigre preparó una flecha y le disparó a Boyanoi. Sin embargo, él simplemente lo miró como si estuviera aburrido. ¿Será posible que no puedas usar tu arco? Al ver su incrédula mirada, Tigre comenzó a sudar. Pero lo has usado al menos una vez. ¿Tal vez aún es inestable? O tal vez no puedes usarlo a menos que estés al borde de la muerte. ¿Cuál es tu objetivo? Tigre seleccionó con cuidado sus palabras para no decir nada innecesario. Sería más ventajoso para él si pensaba que Tigre no podía usar su arco. Te quiero a ti y al arco. Boyanoi respondió con una sonrisa. Si vienes conmigo, ignoraré a la maestra de Labias. Me niego. No fue Tigre quien respondió sino Ludmila. Corrió con su lanza mientras un grupo de cristales se formaba. Acortó la distancia entre ella y Boyanoi a una velocidad increíble. La tierra se congeló por el poder de su Viralt y se deslizó sobre ella. Ludmila se acercó a él y empuñó su Labias hacia adelante mientras bajaba su cintura. Canalizó el poder por todo su cuerpo y brincó alto, pero no intentó soltar al monstruo de apariencia humana. Shiro Sam Kafa. Una enorme ráfaga de hielo se incrustó en el piso. Largos cristales hexagonales rodearon a Ludmila. Con su lanza apuntando hacia el piso, un enorme pilar de hielo emergió y atravesó el aire. La expresión de Boyanoi ya no era tan tranquila como al principio. Destruyó los pilares de hielo con su puño y movió su cuerpo intentando escapar. En ese entonces, Tigre disparó una flecha. Era una flecha normal, sin usar el poder de su arco, así que Boyanoi la ignoró y la desvió despreocupadamente con su mano. Justo después, se escuchó un sonido mientras los movimientos de Boyanoi se petrificaban por un instante. Una flecha había atravesado la ropa del monstruo, apuntalándolo al pilar de hielo. Tigre sabía que su primer disparo sería desviado, así que disparó 2 flechas en rápida sucesión. Ludmila volvió a acercarse a Boyanoi, corriendo sobre el hielo. Boyanoi escupió su ácido púrpura, pero fue congelado y se despedazó antes de alcanzar a Ludmila. La Labias impactó con el puño del monstruo, causando una pequeña explosión de luz. Ludmila fue empujada atrás junto a un leve grito. Maestra de Labias. Aquí mismo, tú. Boyanoi no pudo decir más. Se tragó sus palabras al sentir una fuerza con todo su cuerpo. Miró a Tigre con ojos abiertos. Tigre sujetó su arco negro y apuntó una flecha en dirección de Boyanoi. Una luz negra se reunió en la punta de la flecha. Mientras Boyanoi estaba impaciente, Tigre estaba extrañamente tranquilo. Tal vez era por la confianza que la Vanadis tenía en él o la fuerza del arco. De cualquier forma, Tigre tenía la mente despejada. Por primera vez, Tigre utilizó el poder de su arco sin dudarlo. Fue capaz de soportar la presión que ejercía sobre su cuerpo. Cuando Ludmila aterrizó en el piso, escuchó un frío viento pasar por sus oídos mientras los cristales hexagonales eran succionados. La punta de la flecha estaba cubierta por una luz negra y trozos de hielo, rodeado por un extraño silencio. Al final, Boyanoi se dio cuenta que incluso el Veda de Ludmila estaba siendo absorbido. Destrózalo. Tigre disparó la flecha con una voluntad férrea. Una ráfaga de aire congelado siguió el paso de la flecha mientras volaba hacia Boyanoi a una velocidad más allá de lo normal. Los ojos del monstruo siguieron a la flecha que se acercaba con precisión, su puño apareció frente a él mientras detenía el disparo. En ese momento, el brazo derecho de Boyanoi se congeló y se cayó a pedazos. Antes de que se diera cuenta, la flecha de hielo se había incrustado en su pecho. Sin poder cambiar su postura en el aire, el cuerpo de Boyanoi fue congelado por una fuerza tremenda. No se escuchó nada cuando fue destrozado. La niebla se dispersaba bajo el sol de la mañana. El cuerpo del demonio se convirtió en copos de hielo y desapareció en el aire. Lo hicimos. De repente, una gran sensación de agotamiento llenó el cuerpo de Tigre, impidiéndole mantenerse de pie. Ludmila corrió hacia él, mirándolo con ojos llenos de sorpresa.
Justo ahora, fue ese el poder de tu arco. Aunque su expresión era de cansancio, Tigre asintió. Ludmila alcanzó a Tigre, con su rostro lleno de preocupación. Puedes levantarte. El otro día, casi me desmayé. Comparado con eso, era mejor puesto que seguía consciente. Aún así, su cuerpo se sentía tan pesado que quería quedarse recostado en el lugar, aunque sería problemático que lo hiciera. Supongo que no se puede evitar. Ludmila cargó a Tigre, pero ya que era más baja de estatura, Tigre terminó arrastrando sus pies. Tigre le dio las gracias con una sonrisa amarga. No es la gran cosa. Aún así, es difícil creer lo que acaba de suceder. Dudo que algún día entendamos lo que era esa cosa, sin importar a quién le preguntemos. No pude haberlo hecho. Sin tu poder, no habríamos ganado. Mientras miraba a un lado, Ludmila miró el rostro de Tigre antes de desviar la mirada con ligeramente sonrojada. Ambos escucharon el sonido de caballos corriendo a través del bosque al mismo tiempo. No eran ni uno, tampoco dos. Era un ejército de varios cientos. Un enemigo. No, es diferente. Tigre tranquilizó las dudas de Ludmila con calma. El campamento habría notado una cantidad así acercarse rápidamente, pero seguían en silencio. Las palabras de Tigre se volvieron realidad en un momento. Un rayo de luz iluminó las figuras al este. Cabalgaban bajo la bandera de Cirnitra. De entre el gran grupo de caballería, dos sombras se acercaron. Tigre. Miró con nostalgia a la chica de cabello plateado y ojos carmesíes. Ellen era seguida por una chica inexpresiva de cabello rubio atado al lado izquierdo de su cabeza. Tigre reunió todas sus fuerzas para saludar a Ellen y Lim. Acabo de regresar, después de confirmar la apariencia de Tigre, Ellen cabalgó hacia él sonriendo. Su brillante sonrisa desapareció de repente. Y cuando se acercó se veía disgustada. Después de acercarse a unos pasos de distancia, miró hacia abajo con ojos afilados. Tigre estaba confundido por su actitud. ¿Tú, qué significa esto? Tigre se confundió por un momento, y luego se percató de que no le hablaba a él. ¿Qué quieres decir? El brazo derecho que sujetaba a Tigre parecía haberse congelado de repente. Ludmila habló con un tono tan frío, que incluso su aliento parecía estar cubierto de hielo. Te preguntaré con cuidado para que no lo malentiendas. ¿Por qué ayudaste a Tigre? Tal vez querías apropiarte de su arco. Por cada palabra que decía, Tigre sentía como si el aire se volviera más helado. Ludmila respondió con una refrescante sonrisa. Es tan extraño que le presté mi hombro a Tigre, quien es muy importante para mí. ¿Cuándo comenzaste a llamar a Tigre de forma tan íntima? ¿Qué quieres decir con persona importante? ¿Acaso tu cerebro dejó de funcionar a causa del frío? En ese momento, Tigre sentía la tensión incrementar con cada palabra. Pero si decía una sola palabra, atraería la atención de ambas Vanadis. Era aterrador. Muchas cosas pasaron desde que te fuiste. Muchas cosas, Ludmila enfatizó sus últimas palabras más de lo necesario para provocar a Ellen. Después de eso, le murmuró a Tigre al oído. Tigre, por favor permíteme llamarte así de ahora en adelante. Tú puedes decirme mira. Mira. Sin darse cuenta, Tigre alzó su voz más de lo normal. Ellen no se lo perdió. Bajó de su caballo violentamente y se acercó a Tigre con una expresión llena de un intento asesino. Tigre. Aunque esperaba reunirme nuevamente contigo con una sonrisa. Parece que tenemos un problema. Tranquilízate, Tigre. Yo te protegeré. Después de colocar tranquilamente a Tigre en el piso, Ludmila se paró frente a Ellen. Ambas Vanadis intercambiaron intensas miradas. Mientras Tigre veía a las dos, alguien tocó ligeramente su hombro. Cuando se dio la vuelta, Lim estaba arrodillada en el piso, con su dedo índice frente a su boca. Tigre se tragó sus palabras y asintió. Lim cargó silenciosamente al joven de cabello pelirrojo en su espalda y se levantó como si Tigre fuera tan solo una mochila. Corrió ligeramente del lugar sin emitir sonidos innecesarios. Con sus miradas fijas entre sí, ni Ellen o Ludmila se dieron cuenta. Después de que se alejaron lo suficiente de las Vanadis, Lim abrió la boca. Espero que pueda explicar la situación, Lord Tigre Burmud. Lim dijo con un tono fuerte que llevaba un ligero toque de ira. Tigre, que estaba acostumbrado a sus regaños habituales, se estremeció un poco, aunque era verdad que necesitaba dar una explicación. Tigre comenzó a explicar la situación, desde que el ejército de Mosinel invadió hasta que se retiró. Tigre tomó varios descansos debido a su cansancio, pero Lim esperó pacientemente a que terminara. Así que eso pasó. Después de escuchar la historia completa, Lim asintió en consentimiento. Cuando el campamento saltó a la vista, Tigre se las arregló para pararse por sí mismo. Sería malo si los soldados lo veían siendo cargado de caballito. Hay muchas cosas que quiero decirle. Lim se dio la vuelta mientras decía eso y sonrió cálidamente. Pero primero lo primero. Gracias por su arduo trabajo, Lord Tigre Burmud. Masa saludó a Tigre cuando entró a la tienda del general en compañía de Lim. Saliste a caminar muy de mañana. Lo siento. Estaba muy cansado y me quedé dormido muy pronto.
En lugar de reprender a Tigre, Masas estaba más preocupado por él. Después de eso, el viejo conde intercambió saludos con Lim. ¿Ha regresado la Vanadis? Es bueno que todos podamos volver a vernos sanos y salvos. No moriríamos tan fácil, sin importar cuántas personas están tras nosotros. Masas rió al escuchar la respuesta de Lim. Por cierto, Lord Masas. ¿Qué hace tan temprano en la mañana? Sí, bueno. Masas pensó por un momento pero comenzó a hablar cuando sintió que lo observaban. Recibí un reporte de que alguien muy parecido a Su Alteza el Príncipe estaba aquí, así que quería hablar contigo primero. ¿El príncipe? Tigre frunció el ceño. No estaba seguro si había una persona así, aunque existía la posibilidad de que se encontrara entre los 2000 refugiados. Así es. Ojos azules y un corto y dorado cabello. Al escuchar las palabras de Masas, Tigre miró a Lim quien estaba parada a su lado. Tenía ojos azules y cabello rubio, pero no era corto, y el color de ojos y cabello no eran singulares entre las personas de Bruñe Osted. Además de eso, ¿acaso sabe el nombre de la persona? Masas suspiró, Lim habló desde un lado. Pero que no Su Alteza había muerto. Masas asintió sin dejar espacio para malentendidos. Tigre inclinó su cuello mientras pensaba. En ese momento, un soldado entró. Discúlpenme, pero la chica llamada Rigin quiere hablar con el conde. ¿Rigin? Inesperadamente, Tigre recordó su blanca espalda. Sacudió ese recuerdo fuera de su cabeza con rapidez mientras Lim y Masas lo veían con curiosidad. Tigre le informó al soldado que la dejara entrar. ¿Pero qué podría estar haciendo tan temprano? No puede ser una simple charla. Rigin entró a la tienda y cambió de lugar con el soldado. Masas la miró con los ojos abiertos y no pudo decir nada. Apretó su barba encanecida con fuerza suficiente para abrir su mandíbula. Lim la miró inexpresivamente y se estuvo de pie perpleja. Rigin pidió ayuda con su mirada. Tigre también quería escuchar la historia de Masas, pero eso era algo de que preocuparse luego, así que por el momento le sonrió a Rigin. Te ves más mejor ahora. ¿Necesitas algo? Rigin recobró la compostura y se inclinó con una seria mirada en su rostro. Aunque me disculpó por tomar su tiempo, me gustaría hablar contigo a solas. A solas. Al escuchar su repentina petición, Tigre fue incapaz de ocultar su confusión mientras miraba a Rigin. Su rostro estaba lleno de determinación, pero estaba temblando. Entiendo. Debes tener tus motivos, pero, si es algo importante, me gustaría consultarlo con estas personas en quien confío. Al escuchar sus palabras, Rigin movió su mirada de derecha a izquierda, mirando a Lim y Masas repetidamente. Lim comenzó a levantarse, pero Rigin habló, su rostro mostraba que había tomado una decisión. Entiendo. Sin embargo, Lord Tigre Burmouth. Puedo confiar que lo que diga, no se lo dirá a nadie más. Las pupilas azules de Rigin brillaban con fuerza. Tigre pensó en su actitud y aceptó. Masas y Lim lo miraron. Si es posible, podríamos hablarle de esto a una persona más, entiendo. Lim asintió antes de que Tigre dijera más. Masas también estaba de acuerdo. Al final, Rigin miró a Tigre después ver su alivio. Hasta hace poco estaba viviendo bajo el nombre de Regnes. Para ser exactos, Regnes Estel Loire Bastien do Charles. Cuando terminó de decir eso, un extraño silencio invadió el lugar. Era obvio para Tigre y Masas, pero incluso Lim, que era de un país diferente, conocía el nombre. Su nombre era Regnes, Estel era un título honorario que significaba estrella, Loire era su apellido, y Bastien era el nombre recibido por sus ancestros. Do Charles significaba que estaba relacionada con el rey Charles, el fundador del reino de Bruñe. Aun si fuera una broma, si el nombre salía a la luz, sería considerado como una ofensa castigable con la muerte. Pero, ahora que lo mencionas. Cuando la salvó del ejército de Mosinel, sintió que la conocía al verla. Ya que la conoció como mujer desde el inicio, no la relacionó con Regnes. Por ahora, permítenos llamarte Rigin. La primera en hablar fue Lim. Tal vez porque Masas estaba muy abrumado como para hablar, mientras estaba de pie, murmurando su nombre. Era mejor dejar las demás cosas. Así hasta que se aclarara todo. Justo ahora, Rigin era la prioridad principal. ¿Tendrás acaso alguna prueba que te relacione con ese nombre? Rigin sacudió su cabeza. Lim inclinó su cabeza confundida. Lo siento, pero entonces no podemos hablar. Para empezar, eres una mujer. Lord Tigre Burmouth. Apartando su mirada de Lim, Rigin miró a Tigre. Hace 6 años, ¿recuerdas lo que sucedió en Vincennes? Vincennes. Tigre reaccionó inmediatamente al escuchar la palabra. Vincennes era un territorio de cacería en la región este de la capital real, Nice. Tenía colinas, ríos y bosques. Todos los reyes anteriores celebraban un festival ahí e invitaban a aristócratas locales y nobles de países extranjeros para promover la amistad. Hace 6 años, el rey Farón invitó a los aristócratas del país a un festival de cacería. Tigre fue llevado en compañía de su padre, Urs, para participar.
En ese entonces, me invitaste a comer un ave recién cocinada que tú mismo habías derribado. Fue la primera vez que comí algo recién cocinado. Riggin sonrió mientras decía eso. La respiración de Tigre se detuvo por un momento ya que eso era algo que solo Tigre y Regnes sabían. En los festivales de cacería que se celebraban en el reino de Bruña usaban lanzas para cazar aves. Los arcos eran usados por los sirvientes solo para guiar las bestias en dirección de sus amos. En ese entonces, Tigre actuó por su cuenta después de saludar al rey y al príncipe. Su padre, Urs, no tenía intereses en particular de demostrar las habilidades de su hijo con el arco. La familia real simplemente estaba ahí para saludar a los nobles en el festival. Tigre caminó solo por el bosque y se encontró con Regnes, quien se había escabullido de su supervisor. Puesto que se habían saludado hace unos momentos, Regnes recordaba a Tigre. El ver al chico pelirrojo con un arco pareció haber capturado el interés del príncipe de 10 años. A pesar de que, Tigre era el único hijo de un noble con un arco. ¿Puedes usarlo? Regnes le preguntó a Tigre. El chico con el arco usó sus manos para encender una fogata como si estuviera acostumbrado y despellejó el ave. Regnes miró sus movimientos a través de sus dedos mientras cubría sus ojos. El príncipe pensó en preguntarle, pero, al ver a Tigre morder la carne asada que parecía estar bien salada, su apetito ganó. Mientras mordía el ave, el príncipe hablaba con alegría. Era la primera vez que comía algo recién cocinado. Tú. La voz de Tigre temblaba. Su mente recordó lo que había pasado hace 6 años mientras miraba fijamente a Riggin que estaba de pie frente a él. Ni siquiera se lo había dicho a su padre. Y ya que Regnes le dijo que lo mantuviera en secreto, tenía miedo de hacerlo cuando el festival terminó. Como el hijo de un noble de la frontera, nunca podría acercarse al príncipe de su país. Aún así, el príncipe le pidió a un extraño que le disparara a un ave, lo miró desuesarla en el lugar, y la comió sin saber si la carne era segura o no. Si el príncipe le contaba eso a alguien, había una gran probabilidad de que la casa de Bon hubiera desaparecido del mundo si se hubiera enfermado del estómago. La siguiente vez que comí una comida caliente fue cuando me trajiste la sopa el otro día. Aunque, me disculpo, por los problemas que pude haberle causado a los demás. Al escuchar esas palabras, Tigre se dio cuenta del porqué de la conducta de Riggin en aquella ocasión. Tenía miedo de que la comida pudiera tener veneno. Y fue solo cuando Tigre comió un poco que confirmó que era seguro comerla. ¿Me crees? Tigre no pudo hacer nada más que asentir ante las palabras de Riggin. Masas entendió vagamente lo que había sucedido por sus palabras. Su rostro estaba pálido y estaba presionando fuertemente su estómago. Si hubiera apretado más tiempo, se habría desmayado. Tigre también quería colapsar, pero no lo hizo. Cuando ella lo miró, recobró sus sentidos. ¿Por qué yo? ¿Debía pensar en ella como hombre o mujer? ¿Debería contactar a la familia real? Aún con esos pensamientos en su cabeza, Tigre habló con su tono habitual. Riggin no lo culpó, al contrario, lo aceptó. Porque quiero que me prestes tu fuerza. Respondió claramente, su expresión demostraba su fuerte voluntad. En realidad, estoy en una situación donde me gustaría tener más ayuda. En ese momento, Ellen y Mira entraron a la tienda. La Vanadis frunció el ceño en duda, sintiendo la atmósfera de incredulidad flotar por la tienda. Ellen miró con rudeza a Riggin. ¿Quién es esta mujer? Masas finalmente se desmayó. Tigre y Lim se miraron entre sí, incapaces de decir algo. Mientras Lim cuidaba a Masas, Tigre y Riggin les explicaron la situación a Ellen y Mira. La reacción de ambas fue muy parecida, y ambas miraron a Riggin con sospecha. No habías muerto en Dinant. Si hubiera muerto, seguramente habría estallado una conmoción. Si me tomaban a mí y mis subordinados como prisioneros, se hubiera sabido con rapidez. Debido a que mi cuello no fue tomado, y no me encontraron, le reportaron de mi muerte a su majestad, el rey. Ciertamente, no es extraño cuando lo dices así. Aun si en verdad eras asesinado en la guerra, hubieran querido ocultarlo lo más que se pudiera. Lima sintió aunque se veía indecisa. Los tres miraron a Riggin esperando por una respuesta. Tan pronto como entendió que Ellen era la Vanadis que peleó en Dinant, sujetó la manga de Tigre y tembló como un pequeño y asustado animal. Está bien. Si confías en mí, entonces por favor confía también en ella. Yo creo en Ellen. Mientras Tigre hablaba para tranquilizar a Riggin, Ellen miró en silencio a Ludmira con una actitud triunfadora. Lim simplemente miró a su jefa en silencio como si fuera lamentable. Aunque Riggin estaba preocupada, decidió creerle a Tigre. Afirmó su postura y se dirigió hacia Ellen, mirándola a los ojos. Es una conspiración entre los duques Thenardier y Ganelan. Si era en el campo de batalla, no sería extraño que muriera como resultado de la guerra. Para empezar, ¿eras una mujer? Hubiera sido más creíble si decías que eras su media hermana o algo así. Ellen preguntó como una niña malcriada, sentándose con las piernas cruzadas y hablando con pocos modales. Aunque, Masas y Tigre también querían saberlo. Riggin bajó su mirada y contestó titubeante. Es debido a mi madre y a mí.
En Bruñe, una reina que solo puede dar a luz a hijas sería menospreciada. Además, los derechos de sucesión son limitados para una princesa. Eso es imposible que ascienda al trono. ¿Así que fingiste ser un príncipe? No es muy arriesgado. Honestamente. Está bien si eres plana como una tabla, pero si tu pecho llegara a crecer como el de Limo Sofie, ¿qué habrías hecho? Espero que no estuvieras pensando en cortártelas. Eleonora Sama, por favor no desvíe la conversación. Lim se sonrojó y reprendió a Ellen por su comentario. Mira la observó decepcionada, y Tigre pretendió no haber escuchado nada. Sin embargo, Thenardier y Ganelan no te asesinaron, de hecho, te perdiste. Inesperadamente te las arreglaste para escapar. Ellen golpeó su cabeza mientras decía eso. ¿No sería bueno que siguieras muerta por el momento? ¿No estaría bien seguir siendo Origin? ¿Cuántas personas en Bruñe saben que el príncipe es en realidad una mujer? Aunque se supone que solo sean, Su Majestad, mi madre, y yo, es probable que el duque Ganelan y el duque Thenardier también lo sepan. Aunque Tigre seguía desconcertado mientras escuchaba la conversación entre la vanadis de cabello plateado y la princesa, al final logró comprenderlo. Ya veo. Aun si ya ha muerto, una vez que el nombre del príncipe sea mencionado, volverán a intentar matarla. Sería considerada como una chica que intentaba engañar a los demás y la castigarían. Aun si tenía algún objeto como prueba, podían simplemente decir que lo recogió del campo de batalla en Dinant. Con el poder de Thenardier y Ganelan, era más que posible. En Dinant, cuando el ejército de Sted hizo su ataque sorpresa, más de 10 asesinos fueron tras de mí. Mis guardias me protegieron, y mi sirviente, Jin, se las arregló difícilmente para escapar de Dinant conmigo. Los hombros de Rigin se sacudieron con ira y arrepentimiento. Después de eso, aunque pensé en regresar al Palacio Real, el duque Ganelan tomó acciones en la capital real y Jin se perdió. Aun si podía pedirle ayuda a alguien, sería imposible que confiaran en mí con este cuerpo. Sería aún peor. Los duques Thenardier y Ganelan te habrían convertido en un enemigo público. Habrías sido capturada o vendida como esclava si acudías con alguien. Masas, quien al fin se habría recuperado, y Tigre fruncieron el ceño al escuchar las palabras de Ellen, aunque no podía negarlas. Y sobre esto, el duque Ganelan sabe que sigues con vida. Tigre estaba ansioso. No fue Rigin sino Masas quien respondió. Es cierto, Su Alteza, el funeral del príncipe fue llevado a cabo en la capital real. Disculpe mi falta de cortesía. El duque Ganelan hizo un funeral falso. Si ese es el caso. Sí. Él sabe que estoy viva, pero no ha puesto ninguna barrera en el lugar. No vi nada así cerca de la capital. ¿Pero por qué viniste a este lugar desde Dinant? Tigre no podía evitar preguntar sorprendido. Viajar por el paso occidental de Bruñe no debía ser fácil para un viajero, mucho menos para una princesa. Agnès era el pueblo natal de Jin. No habría estado a salvo en la capital real. La mirada de los duques Ganelan y Thenardier estaban fijas al norte, oeste y sur de Bruñe. No pensé en otro lugar que pudiera ser seguro. Si conocías a Tigre, porque no Alsace, en ese entonces, era un prisionero de guerra. La princesa de cabello dorado interrumpió a Ellen mientras miraba a la vanadis de cabello plateado con ojos acusadores. Sin embargo, Tigre estaba agradecido con esas palabras. Lo siento. Ah, no. No es su culpa, Lord Tigre Burmud. Al ver a Tigre inclinarse profundamente, Brigi levantó la mirada y habló sorprendida. Incapaces de romper el ambiente que se había formado, Ellen y Lim se miraron entre sí molestas mientras Mira veía fijamente a la princesa. Su Alteza, por favor continúe con la conversación, hablando con un suave y dignificado tono. Masas parecía al fin haber aceptado la situación. Tigre tocó su hombro para ayudar a la petrificada princesa a tranquilizarse. Su dignidad era similar a la de Ellen y era algo que ningún otro adolescente podría imitar. Rigin recobró la compostura y siguió hablando. Aprendí muchas cosas de Jin. Y de alguna manera, fui capaz de continuar mi viaje sin ella. Aunque llegué a la aldea en Agnès donde ella había nacido y crecido, el ejército de Mosinel atacó. Los aldeanos entraron en acción y abandonaron la aldea, desperdigándose por todas direcciones. Aunque Rigin también quería hacerlo, tenía dudas porque no conocía los alrededores. Y fue encontrada por los exploradores de Mosinel. ¿Y el resto? Tigre Burmud lo conoce muy bien. Rigin dejó de hablar. Tigre miró a la princesa que tenía una expresión difícil de entender. Por otro lado, Ellen y Mira tenían expresiones complicadas. ¿Y qué es lo que harás, Tigre? ¿Sobre qué? Tigre respondió con una pregunta, sin poder entender el significado de su pregunta. Sobre prestarle tu fuerza. Hablando francamente, esta persona es una molestia. Ellen expresó su conformidad con las brutalmente honestas palabras de Mira. Si dices que el príncipe está vivo, los duques Thenardier y Ganelan simplemente intentarán asesinarla, y ya que es una mujer, muchos dirán que miente. Tigre inclinó su cabeza al escuchar sus opiniones.
Entiendo lo que dicen, Ellen, mira. Pero si la noticia llega a su majestad, no podría funcionar. Aunque escuché que se encuentra enfermo. Massa se atragantó al escuchar las palabras de Tigre. Tras ver la inesperada reacción del viejo conde, era obvio que estaba sudando. Lord Massas. Tigre le habló a Massas preocupado. Mientras apretaba su barba, Massas logró hablar, explicando que el estado mental del rey se había vuelto extremadamente inestable tras escuchar sobre la muerte del príncipe. Eso, es cierto. Riggin se puso pálida y comenzó a balancearse por la sorpresa. Tigre corrió para sujetarla y se las arregló para no caer sujetando su brazo. Desafortunadamente, Massas bajó su mirada y se negó a decir nada más. Las chicas de Sted estaban naturalmente tranquilas. Ellen sacudió su cabeza ligeramente, Mira se mantuvo distante, y Lynn permaneció dolorosamente callada. Era una situación dolorosa, incluso para Tigre. Tigre sabía que ella era el príncipe, pero era algo que solo podía comprobar por un recuerdo que ambos compartían. No era algo que pudieran decirle a los demás. Riggin permaneció en silencio, como si intentara aceptar cualquier cosa que le sucediera. Después de preocuparse por un tiempo, Tigre habló. Riggin, ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué no confiaste en mí? Su respuesta definiría lo que él haría en el futuro. Riggin levantó lentamente la mirada y observó a Tigre. Porque no tiene segundas intenciones. En serio. Tigre la miró escéptico. En ese momento, las tres chicas sentadas al lado opuesto de Riggin asintieron satisfechas. La princesa también asintió y comenzó a hablar. Hoy, antes de venir a verte, le pregunté a los soldados y a las personas de Bruñe que están aquí. Aunque no solo había opiniones amigables. Entendí que tenías algo que querías defender, y estabas luchando por ello. Mientras recordaba aquellos momentos, Riggin colocó su mano sobre su pecho y siguió hablando. A pesar de no tener nada que ganar a cambio, ayudaste a las personas de Agnes y Ormea, y te enfrentaste a un enemigo contra el que no sabías cuál podría ser el resultado final. Pero aún así, viniste hasta acá, y peleaste. Me salvaste, y, cuando aceptaste mi petición, no fuiste tosco. Riggin se sonrojó un poco al decir eso. Tigre comprendió el motivo y también se sonrojó. ¿Qué le pediste? La expresión de dos personas cambió drásticamente. Ellen comenzó a enojarse. Aunque Riggin tartamudeó, le respondió honestamente que le había pedido que limpiara su cuerpo. Tigre tomó una posición defensiva esperando que Ellen se enojara, pero ella mostró una inesperada reacción. Lo que hiciste fue muy peligroso, ¿sabes? Ellen miró a Riggin con admiración. Si Tigre te hubiera atacado, planeabas no decir nada. Riggin asintió rápidamente. Aunque fue muy cobarde de mi parte pedírselo. En ese momento, no pude pensar en otra cosa. ¿Fue por eso que se disculpó conmigo en aquella ocasión? Al final, Tigre se había convencido. Riggin, a su propia manera, estaba desesperada. Aunque Lynn y Mira estaban disgustadas, no la culparon. Tigre miró la sucia lámpara y dejó escapar un suspiro en su mente. No podía abandonarla. Riggin. Cualquier cosa sirve, aun si es algo trivial. ¿Tienes alguna pista que pruebe que eres el hijo del rey, su majestad? Si así era, Riggin sería capaz de regresar a la capital real libremente. Tigre había vuelto a Alsace gracias a Ellen. Y esperaba poder ayudarla a regresar al palacio. Riggin comenzó a pensar con desesperación y levantó un poco la voz cuando recordó algo. Lutiche. El territorio del duque Ganelan. ¿Hay alguna pista ahí? Massas preguntó cortésmente. Riggin asintió en respuesta. En Lutiche, en el centro de la capital, Artisem. Bajo la tierra, hay un pasaje que solo puede ser abierto por medios pasados entre la familia real donde se guardan los registros. El primer ministro Badwin debe conocerlos. Y podría examinarlos. Si es verdad, entonces la situación cambia. Ellen se inclinó hacia adelante, interesada. Si es verdad, entonces podemos avanzar hacia Artisem mientras decimos eso. Aun si las personas tratan de contraatacar, no podrán hacer nada ya que la chica estaría intentando probar que es de linaje real. Ciertamente. Si alguien relacionado con la familia real nos apoya, nos otorgaría el derecho para la ocupación. Lynn también asintió. Tigre, ¿qué piensas hacer? Las pupilas carmesíes de Ellen brillaban con alegría. Nos dirigiremos al oeste para matar al duque Thenardier en Emetacum, o avanzaremos hacia el norte en dirección a Lutiche para enfrentarnos a Ganelan. Tigre no respondió inmediatamente. Miró el rostro de los demás en orden. Ellen, Lynn, Mira, Massas, Riggin. La situación se había vuelto extraña. Había sido ayudado por Teita, Rurik, Augre y Gerard. ¿Qué podía hacer él a cambio? ¿Sería capaz de devolver todo lo que ellos le habían dado? Entendió que debía terminar con la situación lo más rápido posible. Vayamos. A Lutiche. Después de pensarlo, Tigre dio una respuesta clara. El campamento del duque Thenardier estaba en una estepa donde los árboles estaban dispersos.
Después de rechazar la flota de Mosinel que atacaba los puertos del sur de Bruñe, no avanzó inmediatamente para rescatar a sus aliados, en su lugar, movilizó su ejército hacia un bosque sin nombre. Desde que se había establecido ahí, habían pasado 5 días. Aunque había comprado información del reino en detalle, se enteró de información que no era agradable a sus oídos. Le había confiado a este del ejército que se enfrentaría al duque Ganelan. Aunque habían resistido bien, se encontraban en las cercanías de Nemetacum después de haber sido forzados a retroceder varias veces. Tendré que esperar otro día. Ese sujeto aún no ha regresado. Un soldado apareció con un reporte. Thénardier se levantó alegre y se apresuró a su destino a caballo. Aunque no había escuchado de la locación en detalle, la reconoció con una mirada. Desde la distancia se podían ver con facilidad 5 dragones. Thénardier aceleró el paso hasta que llegó con los dragones. Me disculpo por haberlo hecho esperar, Su Excelencia. 5 dragones. El viejo hombre, Brecabac, inclinó su cabeza en reverencia. Honestamente. Pero, Thénardier movió su mirada hacia los dragones detrás del viejo hombre. Trajiste más de los que anticipé. De los 5, 3 eran Slous que ya había visto. Uno era un Firedrake 16 con grandes cabellos creciendo entre sus escamas, cubriendo su cuerpo. Se alimentaba de cenizas y carbón. Era un dragón que podía lanzar fuego para quemarlo todo. El último era 2 veces más grande que los demás dragones y tenía un poder abrumador, como si fuera una pequeña montaña móvil. Tenía 2 cabezas y escamas gruesas. Este es un Garadoba 3. Aunque era un hombre valiente, Thénardier no pudo evitar sentirse abrumado por su deleite. El dragón de 2 cabezas era una especie considerada como una malformación entre los dragones. Era enorme, atroz y fuerte, que atacaría y mataría a sus hermanos. El sonido de cadenas llegó a oídos de Thénardier. El dragón de 2 cabezas estaba atado con una cadena de gruesos eslabones de hierro negro alrededor de su cuerpo. La cadena fue hecha especialmente para esto. No podía pensar en otro motivo. Aunque Thénardier había visto un elefante en un país extranjero, la cadena era mucho más delgada y pequeña. Es justo como dice. Si se trata de este dragón, puede matar a la Vanadis. Aunque su voz era áspera, Brecabac habló con indiferencia. Thénardier, a diferencia de lo usual, confiaba en él. Has trabajado muy duro. Convencido de su victoria, Thénardier sonrió con violencia. Él había pospuesto sus movimientos hacia el norte para poder añadir a los 5 dragones a su fuerza militar. Brecabac tan solo lo miraba como un estudiante observando un animal de laboratorio. 16 Firedrake, es el dragón de fuego de la Edad Media. N/T, el que todos conocen, así que es la única vez que lo mencionaré así. En delante será dragón de fuego. 3 dragón de 2 cabezas. Debió haber sido difícil conseguir ese dragón de 2 cabezas. La voz de un joven se escuchó desde una sombra que apareció detrás del anciano. ¿Cómo te fue? Sin darse la vuelta, Brecabac hizo una pregunta corta. La sombra comenzó a agrandarse lentamente y tomó la forma de una persona. Después de que pasara suficiente tiempo, Bodianoy, quien debía haber sido derrotado por Tigre y Mira, estaba ahí parado. No te gustará escuchar esto, pero perdí. Estaba con la maestra de labias. Dijo con un tono despreocupado, como si estuviera jugando. El anciano sonrió y tomó una moneda de oro de una de sus mangas. Ya sabía que te derrotaron. Dime qué piensas del portador del arco. Es débil, pero, después de 1 o 2 batallas, será capaz de dominar el arco. Si eso pasa, podría volverse un problema. ¿Qué debería hacer por ahora? Mientras engullía la moneda de oro, Bodianoy le preguntó sin ninguna señal de preocupación. Por ahora permanece en espera. Parece que Ganelan no está planeando nada bueno por ahora. Mientras miraba la estepa, Brecabac comenzó a caminar lentamente en la distancia.